Dentro de nuestras cátedras de Derecho Comercial hemos estudiado los distintos tipos de sociedades que existen. Pero, ¿qué sucede cuando este tipo de organizaciones no cumple con el lleno de los requisitos que exige la ley? Las sociedades de hecho, entendidas como la actuación conjunta de dos o más personas para reunirse en determinada actividad, podría considerarse como el antecedente más remoto de las sociedades de hecho. En otras palabras, las sociedades de hecho pudo haber existido desde que el hombre se organiza en grupos para realizar cualquier tipo de actividad. De las sociedades de hecho lo encontramos en la antigua Roma, donde pese al formalismo que tenían en aquella época, permitían que las personas se pudieran unir para explotar ciertas actividades sin el lleno de todos los requerimientos. Las sociedades de hecho han nacido o las ha permitido la ley como un mecanismo para que las pequeñas empresas o las personas que deseen constituirse por primera vez o que no cumplen con el lleno de los requisitos para constituirse en una sociedad de derecho o en una sociedad legalmente constituida puedan hacerlo y explotar determinadas actividades económicas, siempre y cuando sea por determinado tiempo y no por un periodo completo. Conoceremos las opiniones de los expertos, los conceptos y características de las sociedades de personas que están en la práctica y en la cátedra jurídica acerca de la materia comercial. De hecho, es aquella en donde dos o más personas en el desarrollo de su objeto social hacen aportes en dinero, en especie, en industria, con la finalidad de repartirse las ganancias y las pérdidas sin que se haya constituido formalmente una sociedad mediante escritura pública. La sociedad de hecho se divide en dos: una sociedad de hecho típica, que es aquella que nace de la ocurrencia de unos hechos sin que para conformar la sociedad haya existido la intención inicial de crear una sociedad. Ahora, existe otra sociedad que es de hecho de creación, una sociedad de hecho de creación voluntaria, que es donde las personas tienen la intención, tienen el ánimo de crear una sociedad, pero que en su proceso de constitución no se pliega a las formalidades requeridas como son la escritura pública y su respectivo registro en la Cámara de Comercio. Existe una figura denominada effectus societatis que menciona las condiciones que debe tener para que la sociedad de hecho tenga los efectos. Primero, que se realicen las mismas actividades dentro de la sociedad. Es decir, que todos los socios deberán realizar las mismas actividades. Que todos los socios o todas las personas que hagan parte dentro de esta sociedad deberán tener los mismos beneficios, deberán realizar las mismas actividades. Y lo más importante es que es una sociedad que deberá estar encaminadas a obtener beneficios. Por otra parte, debemos mencionar que la forma comercial de esta sociedad se da por cuotas y por partes de intereses. Es decir, es donde todos deben aportar mano de obra y entre todos deberán aportar dinero con un propósito lucrativo en común. Por otra parte, como la sociedad carece de personería jurídica, todos los integrantes deberán responder ilimitada y solidariamente por las deudas que la sociedad de hecho haya contraído. Muchachos, en el día de hoy les explicaré las características de la sociedad de hecho. La omisión de la escritura pública, uno de los requisitos exigidos por la ley, no extingue ni destruye sus efectos de forma completa. La sociedad de hecho subsiste con características muy peculiares que la diferencian de las que están legalmente constituidas. Como primera característica tenemos la naturaleza que incurre en las sociedades de hecho. De acuerdo con la legislación mercantil, la sociedad de hecho ha sido declarada como nula en el entendido de que no cumple con los requisitos exigidos por la ley o por la legislación mercantil. Pero sin embargo, la legislación mercantil ha reiterado de que para que una sociedad de hecho sea declarada como nula, tiene que ser declarada judicialmente mediante sentencia judicial y ningún tercero podrá alegarla como acción o excepción para exonerarse del cumplimiento de sus obligaciones. Como segunda característica tenemos la ausencia de personalidad jurídica. La sociedad de hecho no es persona jurídica, por consiguiente
los derechos que se adquieran y las obligaciones que se contraigan para la empresa social se entenderán adquiridas o contraídas a favor de todos los socios. De hecho, en la sociedad de hecho, al no constituirse una persona jurídica, legalmente quienes tendrán que responder serán las personas jurídicas o naturales. Como tercera característica tenemos las estipulaciones de los socios. La sociedad es de hecho y es una verdadera sociedad que, a pesar de no estar revertida de las formalidades que la ley exige para su conformación, sus socios quedan vinculados jurídicamente por el contrato de sociedad y por tanto las estipulaciones acordadas por los asociados producirán plenos efectos entre ellos. Para más información nos remitimos al artículo 499, inciso 2 del Código de Comercio. Como cuarta característica tenemos la afectación especial del patrimonio. En la sociedad de hecho existe una afectación especial de los bienes adquiridos en desarrollo de la actividad que deben destinarse a la finalidad común y específica de pagar las deudas sociales, pero sin que el patrimonio personal de cada uno de los socios quede excluido de la responsabilidad. Como última característica tenemos la relación de las sociedades con terceros. Si bien las estipulaciones acordadas por los asociados producen plenos efectos jurídicos entre ellos, tales faltos no pueden ser oponibles a terceros por falta del principio de publicidad. Esto en cuanto a que no se esté llevando a cabo el requisito de la escritura pública. Buenos días, en el día de hoy voy a hablar acerca de la terminación de la sociedad de hecho y de igual manera la conversión de la sociedad de hecho en sociedad regular. Como bien sabemos, la sociedad de hecho es carente de personalidad propia. Cada uno de los asociados podrá pedir en cualquier tiempo la liquidación de la sociedad de hecho y que se liquide y pague su participación en ella y los demás asociados estarán obligados a proceder dicha liquidación. Sin embargo, por su naturaleza precaria, la jurisprudencia ha estimado que, siendo una sociedad de hecho a todo instante, se puede considerar como disuelta, aun cuando nadie se haya muerto ni haya vencido término alguno, puesto que en ningún momento puede tener subsistencia legal y en todo instante es procedente su liquidación. Ahora vamos a hablar acerca de la conversión de la sociedad de hecho en sociedad regular. La existencia y validez de la sociedad de hecho sirve de fundamento para que pueda convertirse en una sociedad regular. No se trata simplemente de una transformación, no, puesto que la sociedad de hecho no cumple con el primer requisito para que opere esta figura. Pues esto es todo hasta el momento, espero y le haya servido de mucho a todos ustedes y muchas gracias por su atención. Hasta otro día. Chao. Conformada tanto por aportes privados así como estatales, las sociedades de economía mixta se someten al régimen privado o comercial, con las debidas limitaciones que la ley o la Constitución establezca. Además, se caracteriza por ser una sociedad de inversión o de capital, siendo sus aportes las acciones tener mínimo 5 socios y que estos hagan sus aportes para poder conformarla. Esta también se conforma por 4 órganos que la ley establece: asamblea de accionistas, un revisor fiscal, junta directiva y representante legal. Si el Estado posee más del 90% del capital social, estas se regirán por las disposiciones previstas para las empresas industriales y comerciales del Estado.